Muy buenos días, queridos amigos del CUICIP. Mi nombre es Yolis Delgado, soy profesor asistente del Colegio de San Jerónimo de La Habana, de la Universidad de La Habana y de la Academia de Ciencias de Cuba. Es para mí un placer enorme participar por primera vez en este congreso y quería ante todo agradecerle a los organizadores la posibilidad que nos brindan a nosotros los investigadores que realizamos investigaciones, valga la redundancia, en torno a los archivos o por los archivos, compartir algunos resultados investigativos. El tema escogido para este congreso es Historia del Derecho y Archivos, el caso Cuba. Esto sirva como una suerte de propaganda o divulgación de los fondos documentales que tiene nuestro archivo para historiar la historia del derecho en Cuba. Este tema es muy importante, pues notamos que determinados cánones, todos los historiadores tienen claro que los archivos son importantísimos para historiar los procesos sociales y demás especialidades del derecho. No así con la historia del derecho. Notamos cierta reticencia en determinados juristas a acceder a nuestro archivo, quizás por desconocimiento o quizás por lo ajetreado de la vida. Entonces, sirva esta ponencia para ilustrar un poco el tema. Bueno, evidentemente nuestra historia jurídica siempre tiene un tracto documental. Estos documentos históricos han sido legados por años a nuestros archivos y reposan allí y se preservan allí. Es necesario entonces que los juristas accedan a esta información para escribir la historia jurídica de nuestros pueblos. Por ello, nuestro objetivo es analizar el impacto de la preservación documental en la construcción y acceso de la historia de la ciencia jurídica en los países de América Latina a través del caso estudio de historia del Archivo Nacional de Cuba. Evidentemente, vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el concepto documento, pues es el eje fundamental de lo que estamos hablando. Un documento definido por varias especialidades jurídicas, incluso el derecho ha ocupado gran parte a definir qué cosa es un documento, es una expresión del lenguaje natural o convencional sin importar su soporte. Es decir, estamos viviendo hoy una época donde estamos de alguna manera subvalorando el papel y nos hemos adelantado al papel, al soporte digital, sin que ello implique una determinada depuración de determinados documentos y por ello es que enfatizamos en que no importa el soporte documental, pero sí importa que sea siempre el producto de una actividad intelectual del hombre. Es decir, estamos hablando de algo, de un bien intencionalmente creado para algo. Y esto lo vemos en la vida administrativa hoy. Sin embargo, no estamos claros del evidente papel que tienen estos documentos para escribir la historia, pues es la evidencia de determinados actos jurídicos y en sentido general son tan importantes para construir determinadas historias. Bueno, entrando en materia, vamos a ver qué consideramos o cómo consideramos por nuestra experiencia que los documentos de los archivos ayudan a construir las determinadas historias y por ello hemos dividido metodológicamente este asunto desde el punto de vista de las especialidades jurídicas. Por ejemplo, en el derecho constitucional, evidente reflejo hay en nuestros archivos, pues nuestros archivos preservan con mucho agrado y mucho recelo los proyectos constitucionales originales, las constituciones aprobadas, los debates parlamentarios, determinados actos jurídicos que se desarrollan en pos o después de los actos constitucionales, los reflejos de los plebiscitos, etcétera, como un reflejo de cuán importantes han sido los proyectos constitucionales a nuestra historia. También el derecho administrativo encuentra determinados reflejos, pues todos los actos administrativos, determinadas resoluciones, etcétera, se encuentran siempre en nuestros archivos. Determinados actos y trámites de cómo la administración regula determinados recursos, etcétera, son reflejados en nuestros archivos. Por último, también se encuentra el derecho penal, pues un evidente reflejo de los sancionados, de los expedientes de los sancionados, de la vida de los reclusos,
Esta es quizás la especialidad jurídica que más reflejo tenga en nuestros archivos, porque siempre es muy atractiva a los ojos de los historiadores, puesto que cómo se desarrollaba la vida de los reclusos, la división de reclusos por sexo, cómo determinados cánones se llevaban a cabo según la época, es bien importante para el mundo archivístico. El derecho notarial también ha tenido un reflejo muy importante. Es quizás la especialidad jurídica de la que más documentos se preserven, puesto que todos nuestros archivos conservan determinados fondos dedicados a los protocolos notariales, y son los de más larga data, los de más completos y en sentido general los que más se preservan. No solo preservan determinados derechos y de las personas jurídicas y naturales, puesto que en sentido general datan de muchos años, pero muchos trámites jurídicos, muchas formas de hacer determinadas actas notariales, la forma de protocolizar, los trámites, las legislaciones implicadas, qué efectos tenían la sociedad determinadas legislaciones, se pueden estudiar a partir de los trámites relacionados ante notario. Esta es quizás una de las especialidades que más debíamos explotar nosotros los juristas y que no lo hacemos. Sin embargo, los historiadores en sentido general han ocupado este espacio para saber la data de cuánto la vida de un esclavo, las dotes de una mujer en la etapa colonial, etcétera, son importantes desde el punto de vista jurídico. También el derecho financiero encontró determinados artificios desde el punto de vista procesal, determinados tribunales de cuenta, uso de recursos, etcétera, fueron objeto de nuestros archivos. Por último, hemos dejado para ilustrar este tema cómo nuestros archivos han sido receptores de determinada documentación de juristas y bufetes privados, de manera tal que de una manera bastante integral se reflejan determinados trámites de la población y en sentido general de los juristas. Esto evidentemente ilustra cuánto podemos encontrar en nuestros archivos relacionados con la historia jurídica para analizarla y poder tomar en cuenta determinados temas en el orden legislativo. Aquí a continuación les mostramos con dos fondos documentales en aras del tiempo cuánto esto tiene un reflejo en el Archivo Nacional de Cuba. El primer fondo que queremos mostrarle es el Fondo de Escribanías Judiciales, que data de 1578 a 1900 y es un compendio, digámoslo de esa manera, de todas las escribanías y después protocolos notariales que se crearon en Cuba en ese periodo histórico. No solo es un reflejo de cómo se fue llevando a cabo el tema, es decir, cómo fue evolucionando el tema notarial en Cuba, puesto que determinados lingüistas, muchos de estos documentos se encuentran en español paleográfico, determinados lingüistas, historiadores, feministas, etcétera, han utilizado estos fondos para determinados hechos. Sin embargo, los juristas somos los que más rezagados estamos y somos los que deberíamos usarlo de una manera más integral, puesto aquí se refleja determinados impactos de la legislación, determinados cánones de la época, cómo se tramitaban determinados asuntos, qué efectos tendrían sobre determinados fenómenos sociales, etcétera, etcétera. Esto es un fondo bien rico y que de alguna manera engloba mucha de la vida jurídica de la época colonial en Cuba. El segundo fondo que queremos ilustrar este tema es el Fondo Reclusorio Nacional de Hombres, o el Presidio Modelo, que data de 1912 a 1961. Este presidio se creó en Isla de la Juventud por el presidente Machado en la época de Revolución Burguesa en Cuba y agrupa todos los fondos documentales que ilustran la vida de los sancionados. No solo los expedientes judiciales que en determinada
casos puntuales llevaron a la comisión del delito, sino ilustra más bien cómo se desarrollaban las correspondencias traídas en los presos. Se puede ilustrar la línea de tiempo de cómo era un día en un reclusorio por un preso, etc. Y esto es bien importante. Con estos dos fondos solo queremos ilustrar cuánto podemos encontrar en materia jurídica en Cuba y en el resto de América Latina. Por último, quisiéramos reflexionar sobre los determinados tópicos que tenemos a continuación. La evolución del derecho tiene un impacto histórico sobre la generación documental en los países del América Latina. Lógico, porque la evolución del derecho, la legislación ha marcado determinadas pautas sobre la documentación. Pero los documentos preservados y gestionados por nuestros archivos tienen un impacto significativo en la construcción de la historia jurídica de nuestros países, puesto que ello permite extraer de ellos la información, analizarla y canalizarla de una manera eficiente. Los documentos se configuran como fuente primaria de información para escribir la historia jurídica. Esto, aunque es una verdad ya esgrimida por los historiadores, la recalcamos porque a veces se nos olvida que los documentos primarios son fuente ineludible de información. Bueno, en el caso específico del Archivo Nacional de Cuba, esos fondos ilustran cuánto impacta la generación documental en la historia del derecho de nuestros países. De manera general, queríamos agradecer a todos los organizadores del QUICIP esta oportunidad por estar. Muchísimas gracias y enhorabuena.